apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesayas, Hasabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gitaldi, Romanti, Ezer, Josbecasa, Maloti, Otir, Masasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, en las cosas que de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Enam 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos en sus hermanos y con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Voy a tratar de ser breve. Tengo muchos recuerdos y recuerdo que el primer mensaje que prediqué aquí fue como a mitad del año 1998. Tenía yo como 15 años, un día jueves, y prediqué un mensaje que duró 7 minutos. Ese fue mi primer mensaje. Ahorita ya duran un poquito más. Les prometo que no me voy a pasar de la hora y media. Aquí vinimos a adorar a Dios y a escuchar su palabra, ¿cierto? Vamos a tratar de ser breves, lo que el Señor me ha regalado en esta noche. Llamó mucho mi atención encontrar este gran número descrito en el libro de Crónicas sobre los cantores de Israel, los músicos y cantantes en Israel. Pero para hablar de los músicos y de los cantantes de Israel es necesario devolvernos un poco al momento en el cual el Señor entregó a Moisés las tablas de la ley. Lo que dice la palabra del Señor es que cuando él bajó con las tablas, encontró un pueblo adorando una imagen de oro. Y lo que a nosotros nos muestran normalmente en las películas es un acontecimiento muy pequeñito en comparación a lo que en realidad ocurrió ese día en ese lugar. Porque nos muestran que Moisés se enoja, se pone bravo, les derriba ese becerro de oro que tenían ahí y ya, las cosas se arreglaron. Pero la realidad no es esa. Hubo una batalla ese día cuando Moisés llegó con las tablas. Hubo una batalla. Y cuando Moisés habló con el pueblo de Israel y dijo de las 12 tribus de Israel, ¿quién está conmigo? ¿Quién está de acuerdo con que lo que han hecho en esta noche no está bien? Y si tenemos que tomar una espada en nuestra mano, y si tenemos que pelear contra nuestro mismo hermano, y si tenemos que quitarnos la vida aquí, ¿quién va a pelear a mi favor? Y hubo una tribu solamente de las 12, una, y fue la tribu de Leví.
Y la tribu de Leví peleó contra sus mismos hermanos, contra 11 tribus. Y dice la palabra de Dios que ese día murieron como 3,000 hombres en esa batalla. Seguramente la mayoría de los que murieron allí no fueron los de la tribu de Leví, sino de las otras 11 tribus que había. Y había una razón de que esto hubiera sido así. Y la razón era que el Señor estaba con Moisés y con los levitas. El Señor estaba con ellos. El Señor no le gusta la idolatría. A Él no le gusta que nosotros adoremos a nadie más que a Él. De hecho, fuimos creados para publicar sus alabanzas. Y Dios peleó con ellos. Pero como el Señor no se queda con nada, Él tenía preparado para esa tribu de Leví, tenía preparado un galardón. Yo les voy a dar un regalo. Y ese regalo fue cuando el Señor manda construir el tabernáculo. Dice el Señor, solamente los de la tribu de Leví van a ser los sacerdotes que ministren en el tabernáculo. Hermanos, para el resto del pueblo de Israel seguramente se miraron uno al otro y dirían, pero esto no es justo. Somos 12 tribus, ¿por qué solamente una tribu? Así mandó Dios y así se tenía que cumplir. Así tenía que ser. Seguramente de las otras 11 tribus anhelaban poder ser quienes ministraran en ese lugar. Muchos de las 11 tribus restantes, cuando nacían y comenzaban a crecer y empezaban a enseñarles sus costumbres y comenzaban a aprender y a ver que solamente los levitas ministraban en el tabernáculo, seguramente le preguntarían a sus padres, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos ser sacerdote ni sumo sacerdote? ¿Por qué no podemos? Y seguramente sus padres tuvieron que contarles de la fidelidad de los levitas. Y con todo el dolor que sentían por no poder hacerlo, simplemente tuvieron que aceptarlo. Pero saben, mis hermanos, que cuando me puse a escudriñar las escrituras me di cuenta que de la tribu de Leví no solamente salieron los sacerdotes, sino que de la tribu de Leví salieron también los cantores, los músicos. Es decir, el privilegio no solamente fue ministrar como sacerdotes, sino también ministrar por medio de la alabanza. Y si usted ha sido bien meticuloso en el pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta, mis hermanos, que ahí habla de profetizar por medio de tocar un instrumento. Profetizar por medio del canto. Era un ministerio y no cualquier ministerio. Y ustedes se imaginan muchos jóvenes de las otras 11 tribus diciéndole a su padre, papá, yo anhelo ser un cantor del Señor, ¿por qué no puedo hacerlo? Y su padre con lágrimas en sus ojos tener que decirle, no puedes hacerlo porque yo cometí un error. Y tenía que decirle, yo anhelo hacerlo, ¿por qué no puedo? Y así llorara, así se humillara, así hiciera lo que quisiera hacer, a él no le correspondía hacerse cargo de la alabanza para Dios. Pero saben, mis hermanos, que lastimosamente los mismos levitas comenzaron a menospreciar lo que Dios les había dado. Y los sacerdotes ya no querían hacer el papel, asumir su papel de sacerdotes, y lo hacían de cualquier manera. Y posiblemente muchos músicos y cantores que ya por herencia tenían que ser músicos, porque ustedes ven que el Señor escogió a unos y toda su descendencia tenía que ser músico. No era si quería, tenía que serlo.
El padre dirigía a sus hijos para que fueran cantores del Señor. Y posiblemente de las tribus allá anhelando cantar a Dios, anhelando tocar un instrumento, anhelando glorificar al Señor, queriendo hacerlo. Sabe que al mirar este pasaje me di cuenta que en los últimos tiempos en la iglesia del Señor, Dios ha repartido dones, ha regalado ministerios, ha dado talentos. Y a veces aquel que recibe el talento está como aquellos cantores levitas que simplemente lo reciben como una herencia, mas no le corre por sus venas, en su sangre, una adoración verdadera, legítima para el Señor. Ellos tenían que cantar a Dios, pero a Dios no le gusta que le obliguen a que le cante, no. A Él le gusta cuando hay un corazón dispuesto a adorarlo, a exaltarlo, a glorificarlo, y no hacerlo de cualquier manera, sino aquel que lo hace en espíritu y en verdad, reconociendo a quién es que le canta, a quién es que adora y por qué es que lo hace. ¿Cuántos de los que están aquí de pronto dirían: ay, cómo quisiera yo poder hacer parte de un coro? ¿Cómo quisiera yo poder ser parte de un grupo de alabanza? Y posiblemente llorarán en la presencia del Señor, y se han acercado a mí muchas veces, muchos hermanos, diciendo: hermano, yo quisiera poder cantar como lo hacen ustedes. Yo quisiera poder interpretar un instrumento, pero lo he intentado y no he podido. Pero hermano, ustedes que pueden hacerlo, por favor, háganlo lo mejor para Dios. Yo recuerdo cuando le entregué mi vida al Señor, porque aunque conocí evangelio de toda mi vida, llega el momento en que uno tiene que entregarle su vida a Dios. Y tenía yo 11 años cuando le entregué mi vida al Señor. Y yo recuerdo que venía al culto porque no me quería perder el culto, y comenzaban los hermanos a cantar, y en ese tiempo no existían todas estas ayudas. No había videobeam, no habían computadores. Entonces la letra, no había letra. Y yo recuerdo que yo veía a los hermanos cantando y haciendo palmas, y lo hacían ahí porque se sabían la letra, porque se sabían la melodía, porque conocían el ritmo de la canción. Pero yo estaba ahí parado y yo anhelaba dentro de mí saberme la letra, saber la melodía, conocer el ritmo de la canción. Y muchas veces llorando me ponía a orar y a hablar con el Señor y a decirle: Señor, yo quiero alabarte, pero no me sé esta letra, Señor, por eso te voy a adorar con mis palabras, con lo que yo sé. Y sabe que recuerdo, hermano, que nunca el Señor se hizo rogar con su presencia en mi vida cuando lo hice de esa manera. Y eso nos da a entender que no necesitamos tener un talento musical para adorarlo a Él. No necesitamos haber recibido de pronto un talento para interpretar un instrumento. No, lo que Dios está mirando es la disposición de un pueblo que cada vez se olvida más a quien es que le está rindiendo su alabanza, pero que en esta noche le está diciendo: acuérdate quién soy yo, acuérdate de cuántas cosas he hecho por ti, acuérdate de dónde te saqué, acuérdate que no hacías parte de este pueblo, acuérdate que estabas sumergido en el lodo cenagoso y sin importar metí mi mano para sacarte. Y eso no lo he hecho en vano, no, lo he hecho para que tú me adores como yo merezco que me adores. Mi alabanza tiene que permanecer.
¿Saben, mis hermanos, que cuando viví aquí en Ibagué, el Señor me dio la oportunidad de trabajar en muchas cosas, haciendo aseo, recogiendo basura, predicando, cantando. Y cuando me fui estaba más metido en la música que en la predicación. Pero cuando el Señor me llamó para comenzar a predicar, Él sabe que yo amo predicar su palabra. Pero sabe, mis hermanos, que una vez nosotros nos hacemos adoradores, no podemos dejar de serlo. Cuando tú te has convertido en un adorador, no puedes dejar de hacerlo. Y comenzó a transcurrir el tiempo, y cuando uno está empezando ministerio es difícil poderse involucrar en la alabanza. Y le toca a uno como dejar a un lado la música. Y recuerdo que en cierta ocasión quería comenzar a cantar con un grupo y los directivos dijeron: mi hermano, dedíquese a su ministerio como pastor. Y el Señor sabe que yo tuve que llorar, porque yo le decía al Señor: Señor, yo no quiero dejar de cantarte, no quiero dejar de adorarte. Y cuando me llamaron para ser parte del coro, qué alegría la que sentí en mi alma. Y muchos dicen: pastor, qué bueno que usted esté ahí con el coro, pero apoyando a esos muchachos, ayudándoles a ministrar. Y eso es importante, pero saben, mis hermanos, que yo no estoy aquí. La razón más importante de estar aquí, aunque amo hacerlo, no es apoyar a estos hermanos, no. Es hacer parte de un grupo de adoradores, hacer parte de un grupo de hombres y mujeres que hemos dejado todo para entregarle nuestra adoración a Él. Que muchas veces tenemos que quitar de nosotros hasta las ganas de dormir, las ganas de comer, el calor agobiándonos, largas horas de viaje. Pero cuando tú has aprendido que eres un adorador, no te importa el sacrificio que tengas que hacer. Esta plataforma es testigo de las fiestas pentecostales que nos hemos disfrutado en este lugar, de cómo hemos danzado en el Espíritu, que cómo hemos dado vueltas, de cómo el Señor nos ha usado para que muchos reciban el Espíritu Santo, para que muchos le entreguen la vida al Señor, para que muchos lleguen a su camino, para que muchos se conviertan a Dios. ¿Sabe, mi hermano? O usted lo alaba o yo lo alabo, pero nunca faltará quien quiera exaltar el nombre de Jesús. Nunca faltará quien quiera hacerlo. Nunca faltará un corazón contrito y humillado. Nunca faltará alguien que quiera tener una conexión espiritual con Dios por medio de la alabanza. Nunca faltará aquel que ha entendido que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. No lo necesita Él, no, lo necesito yo. Yo necesito adorarlo en espíritu y en verdad. Soy yo quien lo necesito. El salmista David en medio de todos los salmos que el Señor le inspiró, por allá en el Salmo 34 versículo 1,
escribió estas palabras: alabaré a Jehová en todo tiempo. Saben, hermano, que nosotros a veces cuando estamos bien adoramos al Señor con libertad. Usted ve al hermano que no quiere adorar a Dios y le dice: hermano, pero usted, ¿por qué lo noto como afligido? No lo noto que esté contento. No, hermano, es que estoy lleno de problemas. Es que estoy lleno de necesidades. Es que estoy lleno de dificultades. Estoy lleno de deudas. Tengo problemas en la casa. Pero el salmista dice: alabaré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo, no importa si esté pasando por un momento difícil, no. Y sabe que concluye diciendo en este versículo, dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, no dejaré de cantarte. No dejaré de cantarte nunca. Sabe, hermano, que cuando leí ese versículo, tuve que decirle al Señor: no necesito estar en un grupo musical, con tal de que siempre en mis labios haya una alabanza para ti, Señor, es suficiente. Con tal de que mi alabanza te agrade, Señor, es suficiente. Con tal de que mi entrega en adoración y en alabanza para ti sea con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo mi espíritu, con toda mi fuerza, Señor, es suficiente. No te preocupes si no te han nombrado en el comité de alabanza y tú consideras que cantas bien. No te preocupes por eso. ¿Sabe, hermano, que un día yo, creyendo que cantaba, se me acercó alguien que sabía de música y me dijo: canta más un pollo al horno que usted. Y sabe que yo agaché mi cabeza y me fui muy triste para la casa, porque el Señor sabe que yo quería cantarle. Pero así como llegan esos que se dejan usar por el enemigo para echar abajo lo que el Señor tanto le gusta que su pueblo le adore, que le alabe, asimismo hay otros que se dejan usar por Dios. Y asimismo se me acercó un día alguien y me dijo: Alvarito, no entierre ese talento, eso tiene que multiplicarse. Y yo dije: en verdad canto. Me decía: sí, usted canta y lo hace bien. Y yo tuve que llorar ese día y decirle al Señor: Señor, aunque no merezco esto, tú me lo has dado. Lo único que puedo hacer es prometer que nunca mi boca estará cerrada, sino que siempre que mi boca se abra para entonar un cántico, será para ti, Señor. Ese no es el tiempo de estar de espectadores mientras el pueblo canta, mientras el pueblo alaba, no. Hay muchos que anhelan poder cantar a Dios y no sienten la libertad que usted y yo sentimos para hacerlo. Hay muchos que quisieran cantar al Señor y no se saben las alabanzas. Hay otros que quisieran cantar a Dios, pero ni siquiera se atreven a venir a este lugar. Pero nosotros estamos aquí. Esta es nuestra oportunidad. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, los de las 11 tribus restantes, anhelaron estar allá? Yo quisiera ir delante del ejército con esos tamboriles y con esas flautas y con esas trompetas, tocando delante del ejército del Señor. Muchos lo anhelaban, pero no podían hacerlo. Pero tú sí puedes hacerlo. Eres libre para adorarle. Eres libre para exaltar su nombre. Nadie te puede decir que no lo hagas. Saben, mis hermanos, que un día
Un día con un grupo de muchachos de aquí de la central resultamos en disciplina. Osquitar se ríe, porque así fue. Había un congreso de jóvenes nacional aquí en Ibagué y me habían dicho: hermano, le vamos a dar espacio para que cante su canción ahí en el congreso. Y yo, ¡oh, qué bendición! Como media hora después me llaman y me dicen: oye, ¿sí sabía que estamos en disciplina? Y yo dije: ¿cómo así? Y eso fue un alboroto. Pasó el congreso, como 8 días después, reunión con el pastor, con los directivos. Y entonces los directivos comenzaron a hablar y darnos la razón por la cual nos habían puesto en disciplina. Y bueno, a ellos les pareció que no era correcto la manera en que nosotros estábamos vestidos para la fotografía de la carátula del CD. Y luego nos dijeron: bueno, los que quieran hablar, hablen. Y sabe, hermano, que yo estaba llorando. Y yo tuve que decirle a mis directivos, con todo respeto, creo que nadie puede decirme a mí cómo debo alabar a Dios. Eso no se aprende en una escuela de música, no. Usted aprenderá la parte técnica del canto. Usted aprenderá la parte técnica de cómo interpretar un instrumento. Pero hacer un adorador, eso es entre Dios y yo. Es entre el Señor y yo. Y si con el Señor yo estoy haciendo las cosas de corazón, eso es suficiente para mí. Eso tiene que bastarme. Por eso en esta noche yo quiero invitar a alguien que posiblemente dejó que pasara el tiempo, y en este tiempo solamente habla de lo que era, del pasado. Yo cantaba, yo adoraba, yo hice esto, yo hice aquello. Recuerdo cuando me paraba allá y tomaba el micrófono. Recuerdo cuando me metía allá en esa cabina y tomaba las baquetas. Recuerdo cuando me paraba y ahí tomaba ese bajo y comenzaba a interpretar alabanza para el Señor. Recuerdo el día que tomaba la guitarra eléctrica y Dios me usaba y mis dedos se movían ágilmente por ese diapasón. No vivas de recuerdo, eres libre para adorarlo. Y en esta noche puedes hacerlo. Nadie te puede decir que no lo hagas. ¿Y cómo lo hago? Haz lo que te nazca en el corazón, pero siempre pensando que es para Él. Porque cuando tú piensas que es para Él, tú le ofreces lo mejor. Tú no le das a medias. Permítame terminar con esto. Ayer hablaba con los hermanos de la cárcel y le decía: Dios está dispuesto a bendecirnos. Siempre Él está dispuesto. Los que no nos disponemos somos nosotros, pero Él siempre está dispuesto a bendecir a sus hijos, a bendecir a su pueblo. Pero resulta que a veces yo le doy un poquito, entonces el Señor bendice ese poquito que yo le he dado. Yo le doy la mitad de mí, entonces el Señor bendice la mitad de mí que yo le doy. Pero si tú te entregas todo en alabanza y adoración a Él, Él bendecirá todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, en conexión con Dios. Y tu cuerpo también. Porque todavía puedo moverme, todavía puedo saltar, todavía puedo danzar. Estoy vivo, puedo hacerlo para Él. ¿Cuántos en esta noche quieren dedicar unas últimas palabras en alabanza y de adoración para Él? Pero no lo vas a hacer igual que lo has hecho siempre. No, esta vez lo harás diferente.
Esta vez no serás un espectador, no. Esta vez serás un protagonista. Esta vez harás parte de ese coro que alaba y glorifica a Jesús. Yo quiero invitarles a que estén de pie y que ahí donde está comiencen a adorar a Dios. Comienza a hablar con el Señor. Comienza a decirle al Señor: Señor, tal vez no soy el más afinado, no, mi voz no es la más prodigiosa de todas. Tal vez me hace falta tanto, Señor, todavía. Si alguien que sabe de música me escuchara cantar, diría que yo no sé cantar. Pero me importa que tú me escuches, Señor. Y si tú me escuchas, Señor, para mí es suficiente. Si a ti te agrada mi voz, para mí es suficiente. Si te agrada como te canto, Señor, no necesito nada más. No necesito nada más. Para mí es suficiente. Adóralo, 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 adóralo. Alábalo. Alábalo. Recuerda ese día que le prometiste a Dios que le cantarías y que le alabarías. Recuérdalo. Recuérdalo. Recuerda el día que le dijiste al Señor: si me das una voz para cantar, te lo dedicaré para ti. ¿Por qué no lo haces en esta noche? ¿Por qué no le alabas? ¿Por qué te quedas callado? Cierra tus ojos y cántale al Señor. Adóralo. Adóralo, alábalo. Alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Oh, alaba, simplemente alaba. Abre tu boca. Si estás llorando, alaba. Simplemente glorifícale. En la prueba, alaba. Simplemente dale lo mejor. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, sube con el Señor. Comienza a cantar.
camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros y tu poder, ¿cómo olvidarte si tú has sido